Hola, en este video vamos a ver el segundo tema del procedimiento diagnóstico, que son los test diagnósticos usados como screen, es decir, como diagnóstico precoz. Eh, los test de screening forman parte de las maniobras o las intervenciones preventivas. En general forman parte del examen médico preventivo. Las maniobras que se pueden hacer preventivas a nivel clínico son el examen médico preventivo y el hallazgo de casos, y los exámenes de screening forman parte del examen médico preventivo, solo que se conoce como una intervención de prevención secundaria. Eh, en general, en los test de screening se trata de diagnosticar en etapas precoces alguna enfermedad, habitualmente antes de que dé síntomas, es decir, antes que la enfermedad dé síntomas, nosotros le tratamos de hacer el diagnóstico. Esto en el supuesto de que cuando uno diagnostica precozmente una enfermedad, digamos un cáncer de mama, las posibilidades de curación son más grandes. Esto se ha visto en algunas circunstancias en que en realidad cuando, por ejemplo, en el cáncer de mama, el tumor es de menos de 2 centímetros y no tiene ganglios axilares, las posibilidades de sobrevida son mucho mayores que si el cáncer de mama es mayor de 2 centímetros o eh, ya tiene ganglios axilares. Entonces, lo que se hace es eh, tratar de diagnosticar en esa etapa, y si tenemos una señora con un cáncer de mama de esas características, ir a hacerle cirugía, y con eso en realidad las posibilidades de sobrevida son mucho más altas. Ese es un poco el razonamiento que hay detrás de los test de screening. Por lo tanto, en el caso de los test de screening es necesario someter a los test con los cuales queremos diagnosticar esta enfermedad a un gran número de personas, habitualmente una población completa, y por lo tanto la probabilidad de tener la enfermedad en estas circunstancias es baja. Si ustedes le hacen mamografía a todas las mujeres adultas de Chile, en realidad la gran mayoría de las mamografías, a todas las mujeres eh, mayores de 50 años en Chile, la probabilidad de que tengan un cáncer de mama es baja. Es distinto cuando las personas tienen síntomas, que ya la probabilidad aumenta mucho. Y por lo tanto aquí el problema que se presenta es el de los falsos positivos, porque en general vamos a ver después que estos test pueden dar muchos falsos positivos. Pero además, aquí tenemos el problema tanto técnico como ético, que cuando una persona consulta porque tiene síntomas y nosotros necesitamos hacerle test diagnóstico, bueno, la persona fue la que consultó, y como si tiene molestias, tiene dolor o tiene alguna situación que le preocupa, ella está dispuesta a correr ciertos riesgos para poder aclarar esa situación. En el screening, nosotros lo que hacemos es llamar a personas que se sienten bien, que están sanas, que no tienen alguna enfermedad, y decirles, llamarlas y decirles que se hagan el examen para ver si tienen la condición. Y puede ser que alguno de ellos lo tenga, y entonces en realidad estaban enfermos y no lo sabían. En esa condición, el examen de screening va a favorecer a las personas, pero hay, cuando el test sale falsamente positivo, lo que estamos haciendo es hacerle un daño a la persona, porque la persona que se sentía bien, ahora le decimos que tiene un cáncer, o que tiene hipertensión, o que tiene diabetes, etcétera, y no lo tenía. Nosotros podemos en algunos casos revertir esa situación, pero muchas veces las personas quedan pegadas en la condición. Entonces hay personas que uno les dice que tiene hipertensión arterial y que después les dice que no, que fue un error, y que nunca se sacan ese rótulo de encima. Y por lo tanto aquí es esencial el balance entre beneficio y daño los exámenes de cerca de esquina. Ahí hay un tema ético que es muy importante y que no sucede con los exámenes usados para hacer diagnósticos clínicos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta tres aspectos que son críticos en esto, que es la efectividad. El test de screening es efectivo en producir un mejor pronóstico, cuáles son los sesgos que pueden incorporar al hacer los test, y la potencialidad de hacer daño. En cuanto a la efectividad, bueno, como hemos dicho anteriormente, el objetivo del examen médico preventivo es la detección precoz de una enfermedad presintomática, con el objeto de evitar o aminorar las consecuencias de dicha enfermedad.
El gran supuesto de los exámenes de screening es que existe un punto crítico en la historia natural de una enfermedad antes de la cual el tratamiento es más efectivo o más fácil de aplicar que más tarde. Aquí tenemos este esquema, aquí piensa el comienzo biológico de la enfermedad, nadie tiene idea cuándo sucede, hay un diagnóstico precoz posible y después viene, la persona empieza a tener síntomas y ahí es donde se hace el diagnóstico clínico usual y finalmente hay un resultado que puede ser la recuperación, la incapacidad o la muerte. Aquí hay varios puntos que nosotros podríamos actuar. El punto entre el del comienzo biológico y el diagnóstico precoz posible habitualmente no se puede hacer porque nadie tiene idea cuando empieza el comienzo biológico. Un cáncer parte con unas pocas células y empieza a crecer y por lo tanto nunca detectamos ese punto. Pero a veces nosotros somos capaces de poder diagnosticar la enfermedad en este punto, entre el diagnóstico precoz posible, porque la persona tiene, como les decía, un tumor de mama pequeño, pero que no ha dado molestia, las personas no lo han notado, y antes de que la enfermedad empiece a dar síntomas, podría ser en el cáncer de mama, que la persona se note ya un tumor o que tenga secreción por el pezón, etc. Es solamente cuando la enfermedad posee un punto crítico en la posición 2, es decir, aquí es que el screening sustenta alguna promesa de mejorar a aquellos que tienen la alteración blanco. Esa es la primera condición que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo distinguir si una enfermedad tiene un punto crítico en la posición 2? Bueno, eso se hace mediante ensayos clínicos controlados y aleatorizados destinados a medir la mortalidad entre aquellos a los que se les realiza el diagnóstico precoz o el test de screening y entre los que no se les realiza y ver si en realidad la mortalidad disminuye en aquellos que se les hizo el test de screening. O la otra cosa es mediante metaanálisis, ensayos clínicos controlados y aleatorizados, que es unir varios de estos ensayos para tener una mejor precisión. Ahora, así se mide la efectividad de un test. Entonces, si en realidad mediante estos exámenes nosotros demostramos que la sobrevida de las personas a las que les hace un test de screening es mayor que a las que no se le hace el test de screening, entonces ya tenemos un buen test de screening. Hay que tener presente en este punto que en general si no hacemos estos estudios, los test de screening siempre van a parecer que alargan la vida. Pero en realidad muchas veces lo que hacen es adelantar el diagnóstico. Entonces si una persona desarrolla un cáncer de colon y se muere a los 5 años y nosotros le hicimos el diagnóstico, perdón, se muere a los 10 años y nosotros le hicimos el diagnóstico cuando llevaba 5 años desarrollando la enfermedad, el paciente entonces en el momento del diagnóstico hasta que se muere tiene una sobrevida de 5 años. Si nosotros le hacemos un test de screening, que le diagnosticamos su tumor a los 3 años de haber empezado esto, y el paciente igual se muere a los 10 años, en realidad no estamos alargando la mortalidad, sino que parece que se la alargamos, parece que el paciente hubiera sobrevivido 7 años al diagnóstico, pero lo que hicimos fue adelantar el diagnóstico. Así que por eso hay que hacer estos exámenes muy importantes. Los sesgos que pueden hacer que los test diagnósticos parezcan funcionar cuando no funcionan son el efecto voluntario. Muchas veces estos ensayos se hacen con personas que se presentan voluntariamente y esas personas en general tienen mucho mejor salud que las que no se presentan voluntariamente, ¿no es cierto? Un sesgo dependiente del tiempo es cuando en realidad nosotros hacemos eso que les decía antes, aparece como que en realidad nosotros adelantamos el diagnóstico y el sesgo dependiente de la duración. Cuando las enfermedades son de muy rápido desarrollo, no logramos nosotros determinar la etapa 2 que cuando son de más larga duración. Y por lo tanto, y lo otro, la otra cosa muy importante es la potencialidad de hacer daño. Aquí la efectividad del screening es igual a la precisión del test versus la efectividad del tratamiento. Los test tienen que ser precisos, es decir, tienen que no tener muchos falsos positivos y esa enfermedad tiene que tener un tratamiento. Si nosotros no tenemos un tratamiento que ofrecerle a una persona, no tiene ningún sentido que le hagamos un test de screening porque le vamos a adelantar el diagnóstico y no vamos a tener nada que ofrecerle. Entonces, cuando hacemos un test de screening hay que tener presente que resultados falsamente negativos, es decir, que un test salga negativo y el paciente sí tenga la enfermedad, pueden resultar en demora de diagnóstico y tratamiento
y falta de un falso sentido de seguridad que lleva a poca preocupación por reducir conductas de riesgo y demoras en buscar atención médica cuando los síntomas de alerta aparecen, ¿no es cierto? Entonces, la persona se nota un poroto en la mama, pero ya le dijeron que no tenía nada y se demora en consultar. Ahora, los resultados falsamente positivos pueden resultar en nuevos test que pueden ser incómodos, caros y a veces peligrosos. Es lo que se vio en los test de screening del cáncer de próstata, en que en realidad las personas, una vez que el antígeno prostático específico, por ejemplo, les salía positivo, tenían que ir a hacerse biopsia y muchas de esas personas morían en ese procedimiento y entonces lo que se vio es que el test estaba haciendo más daño que bien. Y si los test de seguimiento no corrigen el error, el paciente puede recibir tratamiento innecesario. Y además, como les decía antes, hay consecuencias psicológicas, hay pacientes que nunca se desprenden y que siempre siguen pensando que en realidad tienen la enfermedad porque ya que los médicos cometieron un error pueden volver a cometerlo de nuevo. Entonces ahí hay una cosa muy importante. Ahora, la prevalencia de la enfermedad que influye. Si la condición buscada es frecuente, el número de verdaderos positivos supera ampliamente el de falsos positivos. Y aquí ustedes tienen este ejemplo, una enfermedad que se da en el 30% de la población, en una población de 1 millón de personas, un test muy bueno, con una sensibilidad de 0,99 y una especificidad de 0,998. Ustedes pueden ver que los verdaderos positivos son 297.000 y los falsos positivos son 1.400, ampliamente superados los verdaderos positivos sobre los falsos positivos. Pero cuando la enfermedad es rara, aquí la cosa se invierte. Entonces aquí tenemos una enfermedad que se da en el 1% de la población, las mismas condiciones de antes, y podemos ver que aquí los verdaderos positivos son 9 versus 2.000 falsos positivos. Y esto entonces produce una carga tanto sobre el sistema sanitario, que tiene que comprobar que estos test sean positivos, y sobre las personas a las cuales le estamos diciendo que tienen una enfermedad cuando en realidad no la tienen. Imagínense que le decimos a una persona que está infectado con VIH cuando en realidad no lo está. Esas cosas pueden ser muy problemáticas desde el punto de vista social. Así que, en general, los test de screening deben aplicarse cuando las enfermedades tienen una cierta prevalencia. Cuando son enfermedades muy raras, pueden conducir a resultados raros. Em, y como les decía antes, bueno, es condición sine qua non para hacer un test de screening que la enfermedad tenga un tratamiento, porque si no, lo que estamos diciéndole es haciendo al paciente correr un riesgo, le adelantamos el diagnóstico y no tenemos nada que ofrecerle. Así que las condiciones para establecer un programa de screening, que las enfermedades con un punto crítico en la historia natural, con un peso importante en términos de prevalencia, mortalidad, discapacidad e incomodidad, disponer de un test altamente sensible, específico y reproducible, ojalá barato y aceptable a los pacientes, contar con un tratamiento de que exista evidencia de su efectividad y deben existir facilidades y personal adecuado para los tests, porque si no, entonces esto puede también terminar en problemas más que en solucionar los problemas. Y las acciones de diagnóstico precoz recomendadas para adultos son las que están aquí, a las cuales se ha agregado además la determinación de glicemia. Esta ya es una acción de diagnóstico que está bastante aceptada y en Chile, no sucede esto en otros países, se recomienda una ecografía abdominal en mujeres de 20 a 40 años para diagnosticar litiasis biliar asintomática, porque si se da esa condición, esas mujeres tienen indicación de intervención quirúrgica para evitarles cáncer de vesícula. Así que por lo tanto, resumiendo lo que hemos visto en esta clase o en este video de screening y los que vimos anteriormente, cada test de laboratorio tiene un conjunto de características. La sensibilidad mide la proporción de resultados positivos en pacientes con la enfermedad y la especificidad mide el porcentaje de pacientes, de porcentaje de resultados negativos en pacientes sin la enfermedad. Y cuando los test son usados para screening o para descartar la enfermedad, los test con la sensibilidad más alta son generalmente preferidos. Cuando los test son usados para confirmar una enfermedad, los test con la especificidad más alta habitualmente son los preferidos. Y pocos test son perfectos. Habitualmente hay una sobreposición de resultados de los test entre los pacientes con y sin una enfermedad específica. Por lo tanto, se pueden hacer test seriales múltiples y resultados de laboratorio inesperadamente anormales. Demanda una evaluación, un pronto tratamiento, deben ser repetidos para confirmación. Así que, por lo tanto, el examen de salud en población aparentemente sanas es una herramienta importante y poderosa para reducir la mortalidad de las personas.
Y por esa reacción, la elección de aquellas acciones que deben realizar debe basarse en evidencias. Y aquí a ustedes les ofrezco entonces esta